En el día de ayer se cerró la presentación de listas de candidatos para las elecciones del próximo 11 de agosto. En nuestra provincia se presentaron distintas alianzas o partidos, muchas con políticas de derecha y una sola lista de izquierda. El oficialista Frente para la Victoria presenta en la cabeza de la lista a la ex rectora Carolina Escoto. Con esta candidatura, el kirchnerismo pretende ponerle un colorcito de tinte progresista a su lista, pero el árbol no puede tapar al bosque. La lista K no es otra cosa que la lista de quienes apoyan al gobierno del impuesto a las ganancias sobre el sueldo de los trabajadores, al gobierno responsable de la matanza de Once y de Castelar, al gobierno de la infiltración a las organizaciones sociales. Es la lista del gobierno que le niega el 82% a los jubilados mientras paga la deuda externa. Es la lista de quienes con un crecimiento de años a tasas chinas se encargaron de mantener la precariedad laboral y el trabajo en negro. Desde la oposición se presentaron varias listas. El del azotismo presentó la suya, encabezada por el ex gobernador Schiaretti. Es claramente la lista de quienes gobiernan la provincia a favor de las grandes patronales de la ciudad y del campo. Los que mantienen en la provincia índices altísimos de trabajo en negro y precario, que mantienen a la burocracia sindical, que reprimen a la juventud de las barriadas populares persiguiéndolos con el código de faltas. Es la lista del de la Sota que pide la reconciliación con los genocidas y reivindica al Perón del 74, el Perón de López Rega, las 3A y el Navarrazo. Los radicales presentan, entre otras listas sin posibilidades, a Oscar Aguad. Sí, el mismo que se ganó el apodo de Milico y que en tiempos de Angelós se juntaba con el genocida Menéndez y el obispo cómplice de la dictadura, Prima Testa. El juecismo, aliado al sojero Wiener, por su parte, llevará como cabeza de lista a Ernesto Martínez, quien siendo diputado nacional, votó en contra del matrimonio igualitario, mostrando ser un fiel servidor de la derecha eclesiástica. En el peronismo también se presenta Olga Riutón, con lista propia. La Olga no está dentro del armado de su ex marido Juan Manuel, solo por una cuestión de cargos, pero en lo esencial no se diferencia del azotismo. Por eso, no solo fue su esposa, sino su compañera en el terreno político durante tanto tiempo. De la mano del partido del puntano Rodríguez A, reapareció en escena Domingo Felipe Cavallo, quien encabezará la lista en Córdoba. No necesitamos mucha imaginación para ubicar esta propuesta en la derecha del espectro político. Solo recordemos la actuación de Cavallo como ministro del privatizador serial Carlos Menem y su gestión como el ministro de Economía del Corralito, de la Alianza y de la Rúa. Como si todo esto fuera poco, para que el elector de derecha tenga un problema para decidirse ante tanta oferta, se sumó la candidatura de Baldassi, en representación del partido de Mauricio Macri, el PRO. Sí, pro privatización, pro represión a los trabajadores, pro empresarios, clara y orgullosamente pro derecha. Como vemos, muchas listas, pero todas de derecha. Pero también se presenta el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con la lista encabezada por la legisladora provincial y dirigente del Partido Izquierda Socialista, Liliana Olivero, seguida por Hernán Bocha Pudú, del PTS, un trabajador que fuera perseguido por la burocracia del ESMATA y despedido por la empresa Fiat Iveco por defender como delegado a los trabajadores contratados. También va Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero, en tercer lugar, y completando su lista con trabajadores de la salud, docentes, jóvenes estudiantes y abogados de derechos humanos, como Leticia Celli. El Frente de Izquierda, que encabezado a nivel nacional por Jorge Altamira y Cristian Castillo, se presenta para meter diputados de izquierda en el Congreso y terminar con un parlamento en el que hay muchos partidos, pero están ausentes los intereses de los trabajadores y las grandes masas populares. Estamos con Hernán Pudú, candidato a diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, Elina, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, ¿cuáles son los principales ejes de la campaña del Frente de Izquierda? Y un eje central que vamos a tomar son todas las condiciones de vida y las condiciones laborales del pueblo trabajador, de las barriadas populares de Córdoba y de todos los trabajadores de la provincia. Es decir, el problema del salario, el problema de los techos salariales, de un salario que no llega a la canasta básica, el problema del impuesto a las ganancias, el problema de que hay miles y miles de trabajadores en negro, el problema de las tercerizaciones, el problema de la tercerización laboral.
Vamos a hablar, por ejemplo, de los trabajadores de la construcción que hemos denunciado en este programa muchas veces, que mueren como moscas, para que los grandes empresarios de la provincia, que son justamente los que van a votar y seguramente apoyar a toda esta lista que hemos visto de toda la fauna de derecha que se presenta en la provincia de Córdoba. Vamos a hablar, por supuesto, de todas las condiciones de la democracia sindical, de los trabajadores metalúrgicos, de la UOM, del ESMATA, que pelean por sacarse encima la burocracia sindical. Vamos a hablar de la vivienda, vamos a hablar del transporte, vamos a hablar de la lucha de las mujeres, por los derechos de las mujeres, en particularmente el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, es decir, un conjunto de demandas de la cual no va a hablar ninguno de los candidatos que obviamente gobiernan para los grandes empresarios. Vos fijate que a nivel nacional vemos que, por ejemplo, el gobierno nacional intentan hacer algunas reformas, por ejemplo, lo hemos visto con la reforma judicial, o por ejemplo una propuesta sobre la ley de medios, pero siempre es para garantizar a veces a empresarios amigos y si no directamente a la propia camarilla gobernante. Es decir, el kirchnerismo quería hacer una reforma judicial para garantizarse impunidad. Planteó una ley de medios para construir su propio monopolio de medios. Entonces vemos que tanto la oposición patronal como el propio gobierno o el oficialismo lo único que hacen es tratar de garantizar sus propios privilegios y los privilegios de la clase que representa, que son los grandes empresarios, ya sean del campo, ya sean de la ciudad, ya sean de las grandes mineras, los ojeros. Bueno, entonces nosotros lo que queremos plantear desde el Frente de Izquierda y las candidaturas es tratar de romper, ¿no es cierto?, con esa lógica y llevar justamente los reclamos, las demandas del pueblo trabajador y del pueblo de Córdoba, justamente un parlamento dominado justamente por políticos empresariales que hacen carrera política y viven de estos negocios justamente para tener una voz disonante y llevar justamente lo que los trabajadores, los sectores populares tienen que pelear y conquistar día a día en luchas, movilizaciones, en corte de ruta, en tomas de colegios, en toma de facultades, etcétera, justamente llevar ese reclamo al Parlamento. Ahora, de la Sota, está haciendo su eje de campaña en relación a la exigencia de fondos a Nación, pero ¿cuál es el destino que piensa hacer de la Sota con ese reclamo? Bueno, en primer lugar, veamos que ya lo vimos en la discusión sobre la reforma previsional, que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la Sota apostaron contra los jubilados. Es decir, no había ninguna propuesta superadora. Uno le pedía a uno que se corten el brazo izquierdo y otro el brazo derecho. Es decir, hemos visto. Y bueno, y de la Sota justamente quiere esa plata para seguir subsidiando a las grandes multinacionales automotrices que tienen todo tipo de exención impositiva, quiere seguir subsidiando a las grandes patronales del campo que no pagan absolutamente un solo impuesto por las tierras que controlan. Es decir, quiere mantener el negocio inmobiliario del que hablábamos antes, por el cual mueren decenas de trabajadores en Córdoba, hemos visto durante todo el año. No va a utilizar estos fondos para resolver el problema del salario, no va a utilizar estos fondos para terminar con el problema de la precarización laboral. Todo lo contrario, estamos viendo cómo utiliza, por ejemplo, ante el problema de la falta de trabajo en la juventud, un plan como el Plan Primer Paso, que es un regalo para los empresarios, más precarización para las familias trabajadoras. Ahora, trascendió en importantes medios que el Frente de Izquierda es la lista que más referentes obreros lleva. Bueno, mañana vamos a hacer una conferencia de prensa, van a estar varios de los candidatos que presentamos en la lista en Córdoba, y sí, es una forma, no es un dato menor, que en las listas del Frente de Izquierda, no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional, haya muchos delegados, trabajadores destacados que pelean contra la burocracia sindical. Es decir, es parte del perfil que queremos mostrar, que los trabajadores no solo tenemos que defendernos nuestros intereses en la lucha sindical, sino también en la arena política y que podemos hacer política y no solamente regalarle la política a los políticos profesionales que viven de este negocio. ¿Dónde es la conferencia? En Art Deco, mañana a las 10:30 de la mañana, es el bar Art Deco en Humberto Primo y Sucre. Bien, Hernán, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta el martes.